Bienvenidos profesores y estudiantes de cada una de las instituciones educativas del departamento. Bienvenidos a una clase más de Vamos para la Universidad, el curso de Matemáticas, Álgebra y Trigonometría. Antes de iniciar, queremos recordarles a los docentes, a los maestros, que por favor, cuando estén enviando el archivo de la asistencia física a cada una de las sesiones, por favor recuerden poner el nombre de la institución y la fecha a la cual le corresponde la asistencia. Perdón. La fecha es muy importante puesto que facilita algunos procesos de toma de asistencia aquí para que podamos llevar el control de una forma más ágil. Entonces, por favor, les solicitamos a ustedes, apreciados docentes, por favor, cuando vayan a montar la asistencia, no olviden incluir el nombre de la institución y la fecha a la cual corresponde la clase a la cual están tomando esa asistencia física. En la clase de hoy vamos a hablar de dos temas. Hablaremos de radicación y de polinomios. Al final de la clase de hoy, recuerden, haremos nuestro segundo quiz. Dado que tenemos una agenda más bien apretada, les solicitamos por favor, en lugar de tomar notas, estén pendientes de la explicación de los pormenores. Recuerden que pueden ver los videos de cada uno de los profesores y pueden repasar los temas cubiertos. Antes de empezar a hablar de radicación, es importante que recordemos las propiedades de las potencias que vimos en la clase anterior. Rápidamente, de manera de recuento, recordemos que si tengo una base, supongamos que tenemos A y B números reales, y tenemos M y N en principio perteneciendo a los enteros, recuerden que teníamos varias propiedades. Una de ellas decía que A a la M por A a la N es igual a la M más N. Una propiedad relacionada a esta nos dice que A a la M sobre A a la N es igual a la M menos N. También habíamos visto que si tenemos A por B elevado a la N, podemos repartir ese exponente entre todos los factores que aparezcan allí dentro del paréntesis. De esta forma, A a la N por B a la N, siempre que sea producto o bien cociente. De esta forma, cuando tenemos el cociente A sobre B elevado a la potencia N, una de las propiedades afirma que podemos poner A a la N sobre B a la N. Y otra de las propiedades decía que cuando tengo una potencia y una potencia, es decir, que cuando tengo A a la M a la N, una de las propiedades afirma que esto es A a la M por N. Lo que vamos a ver en la clase de hoy, vamos a hablar de raíces, vamos a ver cómo estas propiedades se extienden a exponentes de otro tipo, es decir, a exponentes de tipo racional. Es decir, vamos a ampliar estos exponentes M y N para que ya no pertenezcan solo a Z, sino que vamos a permitir que sean números racionales. Relacionaremos las potencias racionales con las raíces y en la parte final de la clase hablaremos del concepto de polinomio. Entonces, por favor, recuerden estas propiedades que las vamos a aplicar cuando estemos hablando de raíces, las vamos a aplicar allí naturalmente. Como les decía entonces, esta es nuestra agenda para el día de hoy. Daremos la definición de raíz enésima, hablaremos de exponentes racionales, definiremos radical, hablaremos del concepto de racionalización y del factor racionalizador o factor que racionaliza, definiremos polinomio y el grado de un polinomio y si nos resta tiempo, hablaremos de algunas propiedades, operaciones de los polinomios, como son la suma, la resta y el producto de polinomios. También hablaremos de productos notables.
Definamos entonces qué es una raíz enésima. Definición de raíz enésima. Hagamos las definiciones de lo más simple a lo más general, de lo más básico a lo más general. Nos dice que la raíz cuadrada de un número b es otro número tal que elevado al cuadrado es igual a b. La raíz cúbica de un número b es un número tal que elevado al cubo es igual a b. Y así en general, la raíz enésima de un número b es cuando tú tomas el número, lo elevas a la enésima potencia y obtienes b. Partamos de este ejemplo para que miremos bien la definición. Sabemos que 2 a la 3 es igual a 8. Sabemos dar esa lectura, ¿cierto? En esa dirección. 2 en su tercera potencia es igual a 8. Ahí lo estamos leyendo como potencia. Sin embargo, hay otra forma de leerlo a partir del concepto de raíz. Podemos decir, a partir del 8 y del 3, que el 2 es la raíz cúbica del 8. Esa es otra forma de leerlo. 2 a la 3 igual a 8 es la lectura que hemos dado hasta el momento, pero otra forma de leerlo es el 2 es la raíz cúbica del 8. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos acá 5 al cuadrado igual a 25. Sabemos que es cierto, 5 por 5 da 25. Otra forma de leerlo es el 5 es la raíz cuadrada del 25. Sería preguntarnos entonces, ¿cuál es el número que multiplicado por sí mismo dos veces da 25? A eso hacemos referencia cuando hablamos de raíz enésima. Miremos otros ejemplos. Tenemos que el 2 y el menos 2, ambos, por su parte, son raíces cuartas de 16. Por supuesto, el 2 es raíz cuarta de 16 porque 2 multiplicado por sí mismo 4 veces es igual a 16, pero también el menos 2. Si multiplicas el menos 2 por sí mismo 4 veces, obtienes 16. Decimos entonces que las raíces cuartas del 16 son 2 y menos 2. Consideremos este otro ejemplo que tenemos acá. Menos 4 no tiene raíz cuadrada. El menos 4 no tiene raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque supongamos que existe un número a real que elevado al cuadrado nos dé menos 4. Entonces en los reales el menos 4 no tiene raíz cuadrada porque no existe un número real que multiplicado por sí mismo me dé negativo. Fíjense, si a fuera positivo, positivo por positivo debe dar positivo. Si a fuera negativo, negativo por negativo también debe dar positivo. Por lo tanto, por lo menos en los reales, no conocemos un número real, no existe tal número real que elevado al cuadrado dé menos 4. Es decir, la raíz cuadrada de menos 4 no existe en los reales. Repaso las dos lecturas. Partamos de aquí como ejemplo. 2 a la 4 igual a 16. Esa es una lectura. La otra es la raíz cuarta del 16 es el 2. Luego veremos varias formas de denotar el concepto de raíz. Utilizaremos la notación de potencia racional y la notación de raíz. Sin embargo, podemos hablar, antes de introducir esa definición, de algunas propiedades que tienen las potencias dependiendo de n y de b. Miremos, ¿cuántas raíces enésimas reales puede tener un número real b? Recuerden que estamos hablando de expresiones de esta naturaleza. R a la n igual a b.
R, jóvenes, es la raíz enésima de b. Vamos a ponerlo por acá. R es, como ya habíamos definido, la raíz enésima de b. Esa raíz puede ser, puede aparecer una vez, dos veces o 0 veces, dependiendo de n, si es par o impar, y dependiendo de b, si es positivo, negativo o 0. Comencemos. Si n es par, este n, si el exponente es par, y b es positivo, entonces tenemos dos raíces reales. El ejemplo ya lo vimos. Recuerden, si tengo, r al cuadrado es igual, digamos, a 16. Fíjense en algo. En este caso, b, del cual estamos hablando, es positivo. El exponente es par. Tenemos dos soluciones. ¿Cuáles soluciones tenemos? Cuando r es igual a 4, 4 por 4 da 16. 4 es la raíz cuadrada del 16. Pero no solo 4, sino también el menos 4. ¿Por qué? Porque menos 4 por menos 4 también da 16. Fíjense que cuando b es positivo, y este señor que luego llamaremos índice cuando estemos en notación de raíz, ese señor es par, tenemos entonces dos soluciones. En este caso una positiva y una negativa. Tenemos ya cubierto el primer caso. El segundo caso nos dice que si n es par, nuevamente, si este señor n de acá es par y b es negativo, entonces no existen raíces reales. Veamos este ejemplo. R al cuadrado igual a menos 1. R es la raíz cuadrada del menos 1. Estamos en los reales todavía, estamos en el conjunto de los reales. Muy bien, necesito entonces un número real que multiplicado por sí mismo me dé menos 1. No existe ningún número real que multiplicado por sí mismo me dé un número negativo. Por lo tanto, cuando n es par, este exponente de acá es par, y cuando b es negativo, no tenemos raíces reales. Esto lo permitiremos tal vez en otros conjuntos, como los complejos, pero en el caso de los reales, ningún real elevado al cuadrado da un número negativo. Por lo tanto, tengo que no existen raíces reales en ese caso. Vamos para el próximo caso. ¿Qué pasa si n es par y b es 0? R a la 2 igual a 0. N es par, b es 0. Como ustedes pueden constatar, el único valor posible para r es que r sea igual a 0. 0 carece de signo, no es positivo ni negativo. Como ven, entonces tenemos una única raíz real, que es el mismo 0. Aquí ya cubrimos todos los casos para cuando n es par. Cuando n es impar es muy fácil, solo hay un caso. Miremos. En este caso estamos evaluando cuando r a la n igual a b. B puede ser un número positivo, negativo o 0, siempre que n sea impar. En ese caso tendremos una única solución para r. Me explico. R a la 3 igual a 8. No hay ninguna restricción para b.
En este cuarto caso no me pone ninguna restricción para b. B puede ser positivo, negativo, cero sin ningún problema. Y el exponente n es un número impar. En este caso la solución es única. R es igual a 2, puesto que 2 a la 3 es igual a 8. Resumamos lo que acabamos de decir. Estamos hablando de esta expresión r a la n igual a b. Estamos analizando los casos de b y de n para la raíz enésima r. R es mi raíz enésima. Tengo los siguientes casos. Es posible que n sea par o es posible que n sea impar. Y recordemos de la exposición que recién hicimos. Cuando n es par hay tres posibilidades para b. Una, que b sea positiva. La otra es que b sea negativa. Y la otra es que b sea igual a 0. Cuando b es positivo, r puede tomar dos soluciones. R toma dos soluciones. Vamos a ver cuántas soluciones toma R. R toma aquí dos soluciones. Cuando b es negativo, sabemos que eso no es posible, por lo tanto R toma cero opciones, cero soluciones. No es posible que b sea negativo y r sea impar. Si queremos, y n sea impar, si queremos obtener un r real. Y cuando b es igual a 0, solo tenemos una solución. Cuando n es impar, no importa si b es positivo, negativo o 0, siempre vamos a ver que r tiene una sola opción. Muy bien. Ahora vamos a ver dos formas de representar la raíz enésima. Una es mediante potencias racionales o exponentes racionales y la otra es utilizando la notación de raíz. Definamos primero lo que son exponentes racionales. Sean m y n enteros positivos y b vamos a permitir que sea cualquier número real, con excepción de que b no puede ser negativo cuando n es par. Ya sabemos por qué. Recuerden este ejemplo siempre. R a la 2 igual a menos 1. ¿Cierto? Entonces no vamos a permitir para los reales tener exponentes pares para valores negativos. Entonces vamos a permitir que m y n sean enteros positivos. B puede ser cualquier número real, salvo que ocurra este caso, que b sea negativo y que este exponente sea par. Ya sabemos por qué. Se cumplen entonces estas propiedades que, como ustedes ven, se parecen mucho a propiedades de las potencias que ya conocíamos. Entonces, fíjense, cuando usted eleva b a una potencia racional de la forma m sobre n es un número racional, esto puede escribirse de varias formas, como b a la 1 sobre n, todo esto elevado a la m, y es igual a b a la m, todo esto elevado a la 1 sobre n. No debe sorprendernos, puesto que ya sabíamos que esas propiedades de las potencias las estamos extendiendo de los enteros a los racionales. Fíjense, cuando multiplican m por 1 sobre n, les da m sobre n. Cuando multiplican m por 1 sobre n, obtienen m sobre n. Muy bien. También se cumple esta propiedad que también la conocíamos en las potencias. Cuando tengo b a la m sobre n, esto es igual a 1 sobre b a la menos m sobre n. Claro, ya lo sabíamos de las potencias también. Habíamos dado una definición de potencias cuando teníamos esto. A la menos n es igual a 1 sobre a a la n. ¿Cierto?
También sabíamos que a la n es igual a 1 sobre a la menos n. Claro, aquí lo que estamos haciendo es extendiendo esta propiedad, pero cuando el exponente ya no es entero, sino un número racional. b a la m sobre n es igual a 1 sobre menos 1 sobre b a la menos m sobre n. Luego veremos qué relación tienen entonces los exponentes racionales con las raíces enésimas. Definición de radical. Para n mayor que 1 y entero y b número real, excepto que aparezca ese mismo caso que hemos indicado ahorita, excepto que b sea negativo y n par, esas dos cosas no pueden pasar al tiempo en los reales, se define la raíz enésima de b de dos formas distintas. Como ven, hay dos notaciones. Lo voy a escribir por aquí. R a la n es igual a b. Esto ya lo sabíamos, que tenía dos lecturas. R a la enésima potencia es igual a b. O bien, R es igual a la raíz enésima de b. Como ven, podemos representar eso mismo de esta forma. ¿Cómo? R es igual a b a la 1 sobre n. Esa es otra forma de decir que R es la raíz enésima de b. Eso siguiendo notación de exponentes racionales. Y siguiendo la notación de raíces, podemos decir que R es igual a la raíz enésima de b. Entonces, estas son dos formas distintas de expresar la misma afirmación. Esta notación, que no es nueva para ustedes, es bueno que recordemos cómo se llaman sus partes. Este simbolito que estamos poniendo acá, que históricamente no es más que una R alargada, se llama el símbolo o signo del radical o simplemente radical. B lo vamos a llamar radicando. Y a n lo vamos a llamar el índice. Observemos esto en un ejemplo. Nosotros ya sabíamos, voy a escribirlo por aquí, otra diapositiva. Lo que tenemos es esto, jóvenes, tenemos que R a la n igual a b. Si deseas saber quién es R, hay dos formas de representarlo. Una forma de representarlo es así, decir que R es igual a b a la 1 sobre n. Esta es la notación de exponentes racionales. Y otra forma es decir que R es igual a la raíz enésima de b. Veamos esto con un ejemplo. Recuerden, 2 a la 3 es igual a 8. Otra forma de representar la forma como se relacionan estos tres números es la siguiente. 2 es igual a 8 a la 1/3. Siguiendo notación de exponentes racionales. Y siguiendo notación de raíz, podemos decir que el 2 es igual a la raíz cúbica del 8. No olviden que el 8 se llama radicando, el simbolito de la R alargada se llama radical y el 3 es el índice. Muy bien, muchachos, a partir de este momento entonces vamos a tomar un receso de 5 minutos. Les solicitamos por favor que vayan recogiendo las preguntas que tienen hasta el momento. Nos vemos entonces. Muy bien,
Continuando con el tema de la clase, entonces ya sabemos cómo se definen radicales en términos de exponentes racionales y en términos de la notación de raíz. Sabemos entonces cómo se puede definir la raíz enésima en términos de dos notaciones distintas. Consecuentemente, cuando tengamos b elevado a un exponente racional de la forma m sobre n, ya habíamos visto que esta propiedad es cierta, basta con que ustedes hagan el producto de m por 1 sobre n para volver a obtener esta expresión. Pero recuerden algo, cuando tenemos, digamos, x elevado a la 1 sobre n, estamos haciendo referencia a la raíz enésima de x. Y lo podríamos escribir también así, raíz enésima de x, siempre que esa raíz exista. Es decir, siempre que x sea no negativo cuando n es par. Lo que quiero dar a entender acá es que cuando estamos hablando de notación de exponentes racionales y de notación de raíces, son básicamente la misma cosa, son dos formas distintas de expresarlo. Aquí lo que tenemos es esto, si tenemos b a la m y lo estamos elevando a una potencia racional de la forma 1 sobre n, esto es lo mismo que tener b a la m y sacarle la raíz enésima. Puedo pasar fácilmente de una notación a otra según convenga. Eso mismo lo podemos aplicar acá. Recuerden que como b elevado a la m sobre n puede escribirse de esta forma, y lo que hay dentro del paréntesis es la raíz enésima de b, podemos sustituir la notación y hablar de la raíz enésima de b. A manera de norma mnemotécnica, si quiere llamarse así, fíjense que cuando ustedes tienen b a la m sobre n, lo pueden escribir de estas dos formas. Y el índice siempre será n, el denominador. Es decir, b a la m sobre n se puede escribir como la raíz enésima de b a la m, o bien como la raíz enésima de b a la m, siempre que la raíz enésima de b exista, es decir, b no negativo cuando n es par. Son formas distintas de escribir lo mismo. Vamos a ver algunas propiedades de los radicales y vamos a ver que estas propiedades de los radicales no tienen nada distinto de lo que ya hemos visto de las propiedades de las potencias. Y trataremos de ilustrar cada una de ellas con un ejemplo. Supongamos entonces que tenemos a y b números reales, m y n perteneciendo a los enteros positivos, y que no vamos a tener nuevamente ese inconveniente de la raíz par de un número negativo. Muy bien, aquí lo que me están diciendo es que la raíz enésima de b a la n es igual a b, si se cumplen esas características. Miren que no tiene nada de nuevo para ustedes. Resulta que la raíz enésima de b a la n puede escribirse como b a la n, todo esto a la 1 sobre n. Si ustedes multiplican n por 1 sobre n, obtienen b a la n sobre n, y como ustedes ven, n sobre n es 1, b a la 1 es b. Fíjense que es conveniente aquí la notación de potencia para darnos cuenta que ya lo sabíamos, que la raíz enésima de b a la n es igual a b. Por supuesto, insisto, hay que suponer que la raíz enésima de b existe, está en los reales, es decir, n, cuando n es par, este señor no puede ser negativo. A manera de ilustración, aplicando esta propiedad, cuando tengamos la raíz cúbica de 8 al cubo, esto es igual a 8. Hablemos de otra de las propiedades de los radicales que, como veremos, también las sabíamos ya de las propiedades de las potencias.
la raíz enésima de A por B es igual a la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Por favor, fíjense que siempre estén haciendo producto o cociente, nunca suma o resta. Aquí podrían aplicar entonces esta propiedad. Apliquémosla primero con un ejemplo y miremos que ya la conocíamos. Si quiero obtener la raíz cuadrada de 2 por 3, que es 6, abro un paréntesis aquí para comentarles algo. Cuando en el índice no pongo nada, estoy suponiendo que la raíz es cuadrada. Si usted quiere hacerlo de forma explícita, ponga el 2. Pero si no lo pone, sobreentendemos el 2 y diremos que estamos sacando la raíz cuadrada del producto de 2 por 3, es decir, raíz cuadrada del 6. Siguiendo esta propiedad, esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada del 2 por la raíz cuadrada del 3. Las dos expresiones son equivalentes. Hablar entonces de la raíz de 6 es lo mismo que hablar de la raíz del 2 por la raíz del 3. Miremos que esta propiedad ya la conocíamos de las propiedades de las potencias. Otra forma de representar la raíz enésima de A por B es escribirla así. A por B elevado a la potencia 1 sobre n. Estoy sustituyendo raíz por exponente racional. Y recuerden que cuando aquí hay un producto y estamos elevando a una potencia, podemos distribuir el exponente como potencia de cada uno de los factores que aparecen allí dentro del paréntesis. Así me va a quedar A a la 1 sobre n por B a la 1 sobre n, y si sustituyo la notación racional por la notación de raíz, obtengo nuevamente la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Es decir, basta con dominar bien las propiedades de las potencias para dominar bien las propiedades de los radicales. Veamos otra propiedad. Es análoga a la anterior, salvo que sustituimos el producto por un cociente. Básicamente la misma propiedad que la anterior. La raíz enésima de A sobre B es igual a la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B. Esta propiedad también la conocíamos, vamos a ver que sí, pero primero apliquémosla. Me dice que si obtengo raíz enésima de la raíz enésima de un número B, eso es igual a obtener la raíz m por enésima de B. Quiere decir que puedo multiplicar los índices, m por n. Veamos un ejemplo. Si quiero obtener la raíz cúbica de la raíz cuadrada de un número cualquiera, digamos el 3, recuerden que no puse nada, estoy indicando implícitamente que la raíz es cuadrada. Otra forma de escribir esto es decir, obtengamos la raíz 3 por 2, 6, la raíz sexta del número 3. Veamos que esta propiedad ya la conocíamos de las propiedades de las potencias. Transcribamos esto en términos de exponentes racionales. Primero, metámonos dentro del radical que está por fuera. Observamos la raíz enésima de B. Eso se puede escribir como B a la 1 sobre n. Y el radical más externo indica que estoy obteniendo una raíz enésima, es decir, que todo esto lo estoy elevando a la potencia racional 1 sobre m. Si aplicamos propiedades de las potencias, vemos que podemos hacer el producto de estos dos exponentes. Y nos quedará b a la 1 por 1, 1, m por n. Indicamos el producto m por n. Si regresamos a la notación de radical, esto será la raíz
m por enésima de b. Por supuesto, estamos suponiendo que esa raíz de b, mésima, y m por enésima puede obtenerse en los reales. Entonces estas propiedades, insisto, para que no se confundan, pueden traerlas de las propiedades de las potencias, que ya las conocíamos. Ahora, en la clase anterior hicimos algunos ejercicios de simplificación cuando aparecían potencias y pretendíamos entonces eliminar aquellos exponentes que parecían negativos y tratar de expresar todo en términos de la menor cantidad de letras posible. Cuando tenemos expresiones que tienen raíces enésimas, exponentes racionales o raíces, debemos también simplificarlas. ¿Qué criterios vamos a seguir para simplificar o para determinar que una expresión que tenga raíces se encuentra simplificada o no? Una expresión con radicales estará simplificada si se cumplen estas condiciones. La primera condición es que el radicando no debe tener ningún factor con exponente mayor o igual al índice del radical. Hablemos un poquito de esta primera condición, bajo la cual decimos que una expresión se encuentra simplificada y tiene raíces. Dice que el radicando no contiene ningún factor con exponente mayor o igual que el índice del radical. Si ustedes observan esta expresión, la raíz, digamos, cúbica de x a la 7 por, digamos, y al cuadrado, esta expresión no se encuentra simplificada. ¿Cuál es el motivo? Noten que el radicando tiene varios factores y uno de esos factores, en concreto el primero, tiene exponente mayor o igual que el índice. Cuando eso ocurre, entonces esta expresión, con la sola presencia de un factor que tenga exponente mayor o igual que el índice, decimos que no está simplificada. Habrá que simplificar entonces esta expresión. Ahorita haremos un ejemplo de simplificación de una expresión similar. Entonces, si no se cumple la primera condición, la expresión que tiene radicales no se encuentra simplificada. Insisto, el exponente o la potencia de alguno de los factores del radicando es mayor o igual que el índice. Por lo tanto, esta expresión no está simplificada. Mientras que esta sí, cuando ustedes tienen la raíz cúbica, por decir algo, de a al cuadrado por b, esta expresión sí se encuentra simplificada. Noten que todos los factores dentro del radicando tienen exponente menor estricto que el índice. En este caso, la expresión con radical sí se encuentra simplificada. Una expresión con radicales también se encuentra simplificada si el exponente del radicando y el índice del radical no tienen otro factor común aparte del 1. Me explico. Supongan que ustedes tienen esto, la raíz cuarta de, digamos, x al cuadrado. Si seguimos el primer criterio, con el primer criterio ya se encuentra simplificada, porque fíjense, este señor exponente de la x es menor estricto que el 4. Hasta ahí muy bien, pero no cumple el segundo criterio. El segundo criterio me dice que si hay un factor en el radicando tal que su exponente y el índice tengan un factor común distinto de 1, entonces esta expresión no se encuentra simplificada. Observen ustedes que esta expresión, si la escribimos en forma racional, sería x a la 2/4. Recuerden, el índice siempre va a aparecer como denominador. Y si ustedes simplifican, esto es lo mismo que tener x a la 1/2. Si quieren regresar a la notación de raíz, esta es la misma raíz cuadrada de x. Esta expresión ya se encuentra simplificada.
La anterior no, puesto que fíjense que el 2 y el 4 tienen un factor en común, el 2. Otro criterio mediante el cual diremos que una expresión con radicales se encuentra simplificada es porque no aparecen fracciones dentro de un radical y no aparecen radicales en el denominador. Estos casos se resuelven siguiendo una estrategia que se llama racionalización. Cuando una expresión tiene fracciones dentro de un radical o bien aparecen radicales en el denominador, se resuelven con una estrategia que se llama racionalización, de la cual hablaremos ahorita. Fíjense, para estos dos últimos casos, ¿vale? Para estos dos últimos casos, no aparece ninguna fracción dentro del radical. Esta expresión entonces, la raíz cuadrada de 1 sobre x, no está simplificada, porque aparece una fracción dentro de un radical. Y para la última tampoco estará estará simplificada una expresión como esta, porque aparecen raíces en el denominador de una fracción. Luego veremos entonces cómo se racionalizan estas expresiones para que queden simplificadas. Vamos con la práctica a aprender cómo convertir expresiones que no se encuentran simplificadas, vamos a aprender a simplificarlas. Bien, notemos que en esta expresión aparecen varios factores tales que sus exponentes son mayores que el índice o incluso iguales que el índice, como en este caso de acá. Muy bien, ¿cómo vamos a simplificar esta expresión? Recuerden una de las propiedades que habíamos aprendido ahorita. Cuando tengo la raíz enésima de a por b, esto es lo mismo que tener la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. Es lo que voy a aplicar aquí. Tenemos entonces la raíz cúbica de m a la 6 por la raíz cúbica de n a la 3 por la raíz cúbica de p a la 12ª potencia. Si lo desean, mientras se cogen confianza, podrían aplicar propiedades de las potencias aquí, o más bien transformar la notación de raíz en notación de potencia racional. Para el primer caso, lo que tenemos es m a la 6 tercios. Aquí tengo m a la 6 tercios. En el segundo caso tengo n a la 3 tercios. En el tercer caso tengo p a la 12 tercios. Aquí tuvimos la fortuna de que todos los exponentes son múltiplos del 3. Muy bien. M a la 6 tercios es igual a m al cuadrado. Recuerden, tercera de 6, 2, tercera de 3, 1. Aquí tienen n a la 1, 3 tercios es 1. Y aquí tienen p a la 12 tercios, es decir, p a la 4. Y esta será entonces la expresión simplificada. Recuerden que 12 tercios es igual a 4. Resolvamos este otro ejercicio. Muy bien, más bien, antes de avanzar, quisiera mostrarles otra forma de resolver ejercicio. Si ustedes desean escribir esto de otra forma, utilizando exponentes racionales desde el principio, habrían podido hacer algo como esto. M a la 6 por n a la 3 por p a la 12 elevado a la potencia 1/3. Es análogo a sacar la raíz cúbica de la expresión. Y aplicando propiedades de las potencias, ustedes podrían poner este exponente 1/3 como exponente de m a la 6, como exponente de n a la 3 y como exponente de p a la 12. Les va a quedar entonces nuevamente así.
m a la 6 tercios, n a la 3 tercios, p a la 12 tercios, y obtienen entonces la misma expresión de aquí arriba. Resolvamos este otro ejercicio antes de un predescanso que nos tomaremos. En este ejercicio también nos piden que simplifiquemos esta expresión. Lo que ocurre es que el 54 puede escribirse en términos de sus factores primos, al igual que el 243. Vista así, podríamos decir que la expresión ya se encuentra simplificada, pero no es cierto, puesto que 54 es lo mismo que tener 2 por 27, y el 27 es 2 a la 3. 3 a la 3, perdón, 3 a la 3. Lo mismo nos pasa con el número 243. El 243 también, si se cercioran bien, es una potencia de 3, es 3 a la 5. Es decir, que lo que tenemos es la raíz cúbica de 2 por 3 a la 3 por 3 a la 5. Noten que no tenemos ningún problema con el 2, pues está elevado a la potencia 1. El problema empieza a aparecer aquí. Fíjense que este 3 no es menor que este 3, y que este 5 tampoco es menor que el 3, que es el índice. Por lo tanto, tenemos que simplificar la expresión. Será muy simple. Aquí lo que tenemos es la raíz cúbica del 2 por la raíz cúbica de 3 a la 3, siguiendo propiedades de las raíces que ya vimos, por la raíz cúbica de 3 a la 5. La raíz cúbica de 3 a la 3, ya lo sabemos, según las propiedades que vimos, que nos dice que la raíz enésima de b a la n es igual a b, siempre que la raíz enésima de b exista en los reales. Entonces ya sabemos que esto nos va a dar 3. El problema aparece acá, con el exponente 5 del 3. Resulta que el 5 no es factor, no tiene factores comunes con el 3, salvo el 1. La ventaja es que el 5 puede escribirse como así. Aquí tendríamos entonces, voy a reordenar el 3, este que obtuvimos de aquí, por la raíz cúbica del 2. Estos dos factores ya están bien. Y la raíz cúbica de 5, perdón, de 3 a la 5 puede escribirse como la raíz cúbica de 3 a la 3 por 3 a la 2. Recordemos por qué. 3 a la 3 por 3 a la 2, las bases son iguales, pueden sumar sus exponentes. Elegí estos exponentes puesto que este 3 de acá es múltiplo de este 3 de acá. De esta forma, aplicando nuevamente la propiedad que aplicamos al principio del ejercicio, tenemos 3 por la raíz cúbica, la raíz cúbica del 2, por la raíz cúbica de 3 a la 3, que ya sabemos que es 3, por la raíz cúbica de 3 a la 2. Recordemos, este es 3. Y 3, si lo multiplicas por 3, da 9. Entonces tengo 9 por la raíz cúbica del 2, por la raíz cúbica de 3 a la 2. Ya está simplificado, pero si ustedes desean, pueden hacer lo siguiente. Recuerden que una de las propiedades dice que si tenemos la raíz enésima de a por la raíz enésima de b, esto puede escribirse como la raíz enésima de a por b. Así, el ejercicio nos quedará así. 9 por la raíz cúbica, es importante que el índice sea igual, de 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 3 por 3 da 9.
Si desean, lo dejan así, o bien, dado que el producto es pequeño, les queda 9 por la raíz cúbica de 2 por 9, 18. Esta es entonces la expresión simplificada que le corresponde a esta expresión original. Nos tomaremos entonces 5 minutos de descanso, luego haremos algunos ejercicios interesantes que involucren racionalización e introduciremos la parte de polinomios. Muy bien, bienvenidos. Vamos entonces a hacer un ejercicio más de simplificación. Hablaremos del concepto de racionalización. Por lo menos trataremos de que someramente se entienda lo que significa el concepto de racionalización y definiremos polinomio. Una vez hagamos eso, entonces nos dispondremos entonces a presentar el quiz preparado para la sesión de hoy. Simplifiquemos la expresión que aparece aquí. Aquí lo que tenemos que hacer es prácticamente aplicar propiedades de las potencias, nada más, porque recordemos que podemos escribir las raíces enésimas como una potencia racional. Lo que voy a hacer acá entonces es lo siguiente. Voy a partir de la siguiente observación, y es que, como ustedes pueden notar, aquí aparece una potencia de 2 elevada al exponente 4n más 1. Aquí tenemos el 4 elevado al exponente 2n más 1. Y aquí tenemos en el numerador 4n más 6. 4n es un factor de toda la expresión, 4 a la n. Si obtenemos la raíz enésima de 4 a la n, la raíz enésima de 4 a la n es igual a 4. Como este 4 a la n es factor de toda la expresión, es decir, yo podría escribir lo que aparece dentro de la raíz como 4 a la n por 6 sobre todo ese denominador que aparece allí. 4 a la n puede salir de la raíz como 4 siguiendo esta propiedad. Nos queda entonces así. 4, recuerden que ese 4 salió de la raíz, por la raíz enésima del 6 sobre lo siguiente. Voy a escribir el 4 como 2 a la 2 para que se parezca más a este otro término que tenemos en el denominador. 4 es 2 a la 2 y la expresión va a quedar así. 2 a la 2, que es 4, todo eso elevado a la 2n más 1. Escribí el 4 como una potencia del 2, 2 a la 2. Y el otro término lo dejo tal cual, 2 a la 4n más 1. Aquí podríamos aplicar una de las propiedades de las potencias, y es multiplicar este exponente 2 por 2 a la n más 1. Nos quedará así. 2 a la 4n más 2. Recuerden, 2 por 2n, 4n. 2 por 1, 2. Más 2 a la 4n más 1. Fíjense que ya esos dos términos en el denominador se parecen bastante. Recordemos una de las propiedades de las potencias que tenemos acá. Cuando ustedes tienen una base, digamos A, y A está elevado a la m más n, una de las propiedades de las potencias me permite escribir esto como el producto de A a la m por A a la n. Lo mismo aplica aquí. Puedo escribir 2 a la 4n más 2. Lo podría escribir como
2 a la 4n por 2 a la 2. Y de forma análoga, de forma similar, 2 a la 4n más 1 se puede escribir como 2 a la 4n por 2. El denominador entonces me va a quedar así. Va a quedar 4 por la raíz enésima de 6 sobre 2 a la 4n por 2 a la 2, estoy aplicando estrictamente propiedades de las potencias, más 2 a la 4n por 2. Fíjense que en el denominador podemos sacar factor común. El factor común que podríamos sacar podría ser 2 a la 4n. Si toman como factor común 2 a la 4n, aquí les queda 2 al cuadrado más 2. Fíjense por qué. Si ustedes hacen el producto, regresan a la expresión que tenían al principio. 2 a la 4n por 2 a la 2 les da esto. 2 a la 4n por 2 les da esto. Ahora lo que tengo es 4 por la raíz enésima de 6 sobre 2 a la 4n, que multiplica a 2 a la 2, 4, más 2, 6. Fíjense, dentro de la raíz, en el radicando, el 6 es factor del numerador y el 6 es factor del denominador. Pueden cancelar. Voy a completar el ejercicio aquí en la parte de arriba de la pizarra. Lo que tenemos entonces es lo siguiente. Tengo 4 por la raíz enésima de 1, recuerden que acabamos de cancelar el 6, sobre 2 a la 4n. Bien. Como aquí ustedes notan que estamos sacando la raíz enésima de una potencia de n, de aquí puede salir directamente de la raíz 2 a la 4. Es decir, que nos queda 4 sobre 2 a la 4. Y si simplifican, esto les da un cuarto. 2 a la 4 da 16, 4 entre 16 da un cuarto. Fíjense qué fue lo que pasó de este paso a este paso. Si ustedes quieren, pueden aplicar propiedades de las potencias y transformar esa notación de raíz en notación de potencia, y les queda así: 1 sobre 2 a la 4n elevado a la 1 sobre n. Y les queda así: 4 por, pueden distribuir esta potencia entre numerador y denominador. La raíz enésima de 1 es el mismo 1. Y abajo en el denominador les queda 2 a la 4n sobre n. Recuerden que están distribuyendo ese exponente en denominador y numerador. Si cancelan n con n, obtienen 4 sobre 2 a la 4, que ya lo sabíamos, ¿cierto? Y si aplican ese cociente allí, si simplifican, les queda un cuarto. Esta expresión simplificada entonces nos da un cuarto. A manera de ejercicio, para que practiquen, para que mejoren sus habilidades a la hora de simplificar expresiones, les recomiendo este que aparece en esta diapositiva. Están las diapositivas que ustedes ya pueden observar allí en la plataforma, la pueden descargar. Por favor, allí descargan, resuelven este ejercicio y se cercioran si la respuesta les da esto: un 54avo que multiplica la raíz cúbica de x al cuadrado por y a la 7. Muy bien.
Debemos hablar entonces ahora de racionalización. Ya sabemos cómo simplificar cuando aparecían el caso 1 y el caso 2, cuando teníamos factores dentro del radicando que nos podía problema, bien sea por su relación con el radicando en el sentido de que tienen potencias mayores que el radicando, o bien tienen algún factor común con el índice. ¿Me explico? Ya sabemos qué hacer en estos dos primeros casos, es lo que trato de decir. Cuando el radicando no contiene ningún factor con exponente mayor o igual al índice del radical, ya sabemos qué pasa si esta condición se niega, y ya sabemos qué pasa si esta condición se niega. Ya sabemos cómo se resuelven estos dos problemas. Falta que resolvamos estos dos problemas mediante una técnica que se llama racionalización, cuando aparezcan fracciones en el radical y cuando aparecen raíces, en el denominador. De manera de introducción, por el tiempo pues que disponemos, les voy a indicar cómo se racionaliza y qué es el factor racionalizador o el factor que racionaliza. Racionalizar una expresión algebraica que contiene radicales en el denominador consiste en eliminar esos radicales del denominador. Ya les había dado algunos ejemplos. Si tengo 1 sobre la raíz cuadrada del 2, esta expresión no está simplificada puesto que tenemos raíces en el denominador. O 1 sobre 1 menos raíz cuadrada del 2. Tampoco es una expresión que se encuentre simplificada, hay que racionalizarla. Racionalizar significa, insisto, eliminar raíces del denominador. Vamos a ver una lista finita de factores que racionalizan, de factores que resuelven este problema. Para eso nos vamos a basar en un principio que hay en los reales y es el siguiente. Es cierto en los reales que si tenemos el cociente a sobre b con b distinto de 0, si multiplicamos por el mismo factor arriba y abajo, es decir, en el numerador y en el denominador, la expresión permanece inalterada, es decir, sigue siendo el mismo cociente a sobre b, por supuesto, con b distinto de 0 y c distinto de 0. Es decir, no cambia nada en la fracción si multiplicamos por el mismo factor en el numerador y en el denominador. Basándonos en ese principio, ¿por quién debemos multiplicar en el numerador y en el denominador de esta expresión para que no aparezcan ya raíces en el denominador? O bien, si tengo una expresión como esta, ¿por quién tengo que multiplicar en el numerador y en el denominador para obtener una expresión que esté libre de raíces en el denominador? Estos factores que estamos buscando se llaman factores que racionalizan o factores racionalizantes. Y vamos a ver unos casos. Vamos a ver rápidamente. El factor racionalizador o el factor que racionaliza es el término y al multiplicarse en el numerador y en el denominador hace que la expresión quede libre de radicales en el denominador. Por ejemplo, si tú tienes esta expresión a por raíz de x menos b por raíz de y como factor del denominador, debes multiplicarlo por este factor del denominador, en el denominador y en el numerador, por a raíz de x más b raíz de y. Luego veremos rápidamente por qué. De forma similar, si en el denominador tienes un factor de esta forma, raíz cúbica de a más raíz cúbica de b, el factor que racionaliza es raíz cúbica de a al cuadrado menos raíz cúbica de a por b más la raíz cúbica de b al cuadrado. Y en caso de que sea una diferencia, la raíz cúbica de a menos raíz cúbica de b es exactamente la misma expresión, pero la leemos por aquí por debajito, con el más. Trataré de hacerme entender. Miren. La idea es esta. Si aquí en una expresión me aparecen en el denominador una expresión con raíces,
tengo que multiplicarla en el numerador y en el denominador por un factor que racionaliza, tanto en el numerador como en el denominador, de forma tal que en el denominador desaparezcan las raíces. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, si en el denominador aparece un factor que tenga esta forma, a por la raíz cuadrada de x menos a por la raíz, menos b, perdón, por la raíz cuadrada de y, el factor que racionaliza debe tener esta forma, a por raíz de x más b por raíz de y. Y viceversa, si aquí tenemos a raíz de x más b raíz de y, el factor que racionaliza debe ser a raíz de x menos b raíz de y. ¿Cuál es el propósito? Que al multiplicar el factor por el factor que lo racionaliza desaparezcan las raíces. Si recordamos un poquito de casos de factorización, cuando usted multiplica estas dos expresiones, está entonces en presencia de una diferencia de cuadrados y le queda de esta forma. El producto resultante les queda así: a al cuadrado por x menos b al cuadrado por y. Ahorita vemos un ejemplo de una expresión que tenga un factor en el denominador de esa forma para ver el factor que lo racionaliza. Bueno, si ustedes en el denominador tienen una expresión que tenga esta forma, digamos raíz cúbica de a más o menos la raíz cúbica de b, el factor que racionaliza tiene esta forma: raíz cúbica de a al cuadrado menos más la raíz cúbica de a por b más la raíz cúbica de b al cuadrado. Muy bien, por extraño que luzca esto, lo que estamos diciendo es: si en el denominador le aparece algo que tenga esta forma, bien sea sumando o restando, el factor que racionaliza es este. Cuando se suma, lo leemos por acá por encima; cuando se resta, lo leemos por acá por debajo. Lo que estamos diciendo es que cuando hacemos el producto de estas dos expresiones, debe desaparecer las raíces, y efectivamente eso es lo que va a pasar. Me va a quedar a más o menos b. También, cuando tú tengas una expresión de la forma raíz enésima de a la m, el factor que racionalice para obtener a una expresión libre de raíces enésimas será la raíz enésima de a la n menos m. Es relativamente fácil demostrar los dos primeros casos a partir de casos de factorización, diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos, y este caso tampoco es difícil de demostrar. Vamos a ver cómo se aplican estas propiedades, cómo encontramos el factor que racionaliza en algunos ejercicios prácticos, que son casos de esta tabla. Insisto, esta tabla es finita, no son los únicos casos de racionalización que existen, pero son los casos más clásicos. Resolvamos algunos ejercicios para que miremos cómo se aplica. Me dicen racionalice esta expresión. Esta expresión no está simplificada, puesto que aparecen raíces en factores, en este caso en un factor del denominador. Me habían dicho que el factor que racionaliza una expresión que tenga la forma a por raíz de x, raíz es cuadrada, menos b por raíz de y, debe ser una expresión tal que se obtenga en su producto una diferencia de cuadrados, es decir, que si este es el factor que aparece en el denominador, el factor que racionaliza es la misma expresión, salvo que aquí se cambia este menos por más, o en caso contrario, si hubiera aparecido aquí un más, lo cambiaría por un menos. En nuestro ejemplo, como tengo 1 menos raíz de 2, el factor que racionaliza
es 1 más raíz de 2. Recuerden que estamos buscando la diferencia de cuadrados aquí. Si multiplicamos por 1 más raíz de 2, tanto en el numerador como en el denominador, no estamos cambiando la fracción, porque recuerden que estamos multiplicando por el mismo valor en el numerador y en el denominador. Multiplicar por 1 más raíz de 2. Fíjense que estoy buscando la diferencia de cuadrados aquí. Ok, en el numerador lo que tenemos es 3, lo voy a dejar indicado por 1 más raíz de 2. Voy a dejar ese producto indicado. Y en el denominador tengo una diferencia de cuadrados. Miremos. 1 por 1, 1 al cuadrado, menos raíz de 2 al cuadrado da 2. Es decir, que lo que tengo es 3 que multiplica a 1 más raíz de 2 sobre menos 1. El efecto de dividir por menos 1 es el mismo que se consigue al multiplicar por menos 1. Es decir, que es lo mismo que tener menos 3 por 1 más la raíz cuadrada de 2. Y como ven, esta expresión tiene raíces, pero no aparecen en el denominador. Es decir, está racionalizada. ¿Sí? Miremos aquí. En el anterior. Discúlpenme, jóvenes, un segundito. Parece que hay un errorcito aquí de escritura. Miremos. No está bien. Sí, sí, está bien. Nos decían que tal vez había un error de escritura aquí, pero vamos a ver que no es cierto. A manera de ejemplo, si ustedes tienen la raíz cúbica de x al cuadrado, el factor que racionaliza es la misma raíz cúbica de x a la 3 menos 2, 1. Es lo que me están diciendo, n menos m. Es lo que tengo que poner aquí. Ah, ya. Sí, ya entiendo. Muchas gracias por la corrección. Lo que me estaban diciendo es que aquí no es raíz m-décima, sino raíz n-décima, por cierto. Sí, muchas gracias. Entonces, el factor que racionaliza ya sabemos quién es. Ahorita aplicamos esto en un ejemplo. Aquí nos tiene que dar x. Muy bien. Racionalicemos, o por lo menos dejemos indicado cómo se racionaliza esta expresión. En este caso, el factor que racionaliza a esta expresión raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de y es raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de y. Nos queda así. Tenemos que multiplicar por el factor que racionaliza en el numerador y en el denominador. Fíjense que en el denominador vuelve a aparecer una diferencia de cuadrados. Es un producto que se llama producto notable. En el numerador dejemos expresado el numerador tal cual está. Será x por y por la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de y. Sobre raíz de x al cuadrado da x menos raíz de y al cuadrado da y. Y esa sería entonces la expresión simplificada, la dejan así. Esta está completamente simplificada. Fíjense que ya aparece una expresión libre de raíces en el denominador. Racionalicemos esta. Recuerden, cuando ustedes tienen la raíz n-ésima de a la m, el factor que racionaliza es la raíz n-ésima de a la n menos m. Apliquemos ese caso aquí. En este caso quiero racionalizar la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Van a ver que es muy fácil, se lo voy a indicar aquí en el mismo denominador
¿cómo quedaría? También es una raíz cúbica, y fíjense que es bastante simple, 3 menos 1, 1 es el exponente de la x, da 2, entonces hay que poner x al cuadrado. Aquí aparece una y, ¿cuál es el exponente que debe llevar? 3 menos 2, 1, y aquí estamos aplicando este caso. Recuerden, no solo deben multiplicar en el denominador, sino también en el numerador, para que no digamos mentira, ¿cierto? Hay que multiplicar por la misma expresión en el numerador y en el denominador. ¿Listo? Si hacemos este producto, lo que tenemos es lo siguiente. Aquí nos va a quedar, recuerden, si hacen este producto, les queda la raíz cúbica de x al cubo por y al cubo, ¿cierto? Lo que están haciendo es metiendo en el mismo radicando, metiendo en la misma raíz en el radicando, están haciendo el producto de x por x al cuadrado, queda x al cubo, y y al cuadrado por y queda y al cubo. No olviden también que pueden aplicar esa propiedad porque el índice de los radicales es igual. Y si le sacan raíces, ya sabíamos que esto nos da x por y. En el denominador tienen entonces x por y, y en el numerador tienen 2x, que multiplica a la raíz cúbica de x al cuadrado por y. Pueden cancelar esta x con esta x, pues x es factor en el numerador y en el denominador, y esto simplificado queda así, 2 por la raíz cúbica, de x al cuadrado por y sobre y. Fíjense que está completamente simplificada, cumple las 4 propiedades.